han de agradecerme y ser buenos conmigo, siempre me pagan con mal. Por predicar la palabra de Dios con toda verdad, muchos se ofenden y me critican, hasta me llegan a odiar. Ya estoy convencido en seguir el camino que Cristo me vino a dar. Aunque solitario en este mundo, porque nadie me supo amar. He cosechado lo que no he sembrado, te planté de vida escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Ya estoy convencido en seguir el camino que Cristo me vino a dar. Aunque solitario en este mundo, porque nadie me supo amar. Ya estoy convencido en seguir el camino que Cristo me vino a dar. Aunque solitario en este mundo, porque nadie me supo amar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy en este día en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Me pongo en tus manos en este día, Señor, para que usted tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque toda atadura y toda fuerza del diablo ha sido rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 11 al verso 12, dice así la palabra de Dios. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza el carácter del profeta. ¿Cómo se llama el estudio? El carácter del profeta. Los profetas tienen gran responsabilidad de llevar el mensaje de Dios a los que no quieren saber nada de Dios. Los profetas van y llevan ese mensaje con aquellos que están en contra de Dios, que no en realidad no quieren hacer lo bueno, sino quieren seguir haciendo lo malo de acuerdo al mundo. Hemos visto, amados hermanos, hasta aquí hemos estudiado los 5 dones del Espíritu Santo que se manifiestan en el ministerio del profeta. Hemos mencionado que para un creyente sea catalogado como un profeta de Dios, necesita por lo menos 2 dones de revelación o conocimiento, más el don de profecía. Una persona que tenga 2 dones de revelación más profecía, se le puede llamar que es un profeta de Dios.
Es por eso que todos los profetas de Dios fueron equipados con este don de revelación en que no puede faltar en un profeta. Y lo que no puede faltar en un profeta es el don de palabra, de sabiduría, para poder predecir el futuro. Si no tiene este don, no es profeta. Porque este don le ayuda al profeta a predecir el futuro. No hay otro don, solamente don de palabra, de sabiduría. Predice el futuro acerca de lo que va a ocurrir en este mundo, ya sea tiempos de abundancia o tiempos de escasez, tiempos de guerra o tiempos de paz, o de tiempos muy peligrosos que se acercan al planeta Tierra, como erupción de volcanes, como grandes terremotos que van a ocurrir en un futuro. Los otros dos dones que se manifiestan mucho en los profetas de Dios son dones de sanidades y el don de milagros. Tenemos un total de 3 más 2 es igual a 5 dones del Espíritu Santo, que lo que más se ve que Dios usa a un profeta. Y en algunas ocasiones Dios los usa con la manifestación del don de fe. Vemos, amados hermanos, de que nosotros tenemos que saber y conocer lo que es cada llamado, cada don al ministerio al público, como es el profeta. Ahora entraremos a definir el significado de la palabra carácter, de la palabra y la palabra profeta. Lo vamos a definir de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al mundo, ¿no? Y el significado de la palabra carácter es un conjunto de cualidades que indican la naturaleza propia de una persona, en la que manifiesta la manera de ser de una persona, la manera de pensar, la manera de actuar, que lo hace distinguir de los demás. Tu carácter te hace distinguir de los demás. Muchos dicen, ten cuidado, esa persona es de carácter. Estamos hablando en términos bíblicos. Esa persona es de carácter. Y una persona de carácter, de acuerdo a Dios, es una persona que impone sus decisiones y no cambia sus ideas por ninguna circunstancia. Lo que él dice, lo sostiene. Amén. Porque ya lo pensó, ya lo meditó, y no se hace para atrás ni para agarrar impulso, porque está muy seguro de lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Ese es el profeta de Dios. El profeta de Dios, cuando él dice algo, eso es porque está basado 100% en la palabra de Dios. Amén. Y Dios lo respalda. Todo lo que dice el profeta que ama a Dios tiene el respaldo de parte de Dios, que Dios no deja caer en tierra ninguna de sus palabras. Así que, amados hermanos, vemos, pues todos los profetas de Dios tienen que ser hombres de carácter. Sí, tienen que ser hombres de carácter, que no se venden por nada, ni nadie me los compra, porque hay personas que dicen que son profetas y me los compran solamente con una taza de café, me los compran con una comida que los invitan.
Entonces, el verdadero profeta, nadie me lo compra, ni nadie ni tampoco se vende por nada. ¿Por qué? Porque es un amor profundo que el profeta de Dios le tiene a su Dios. Y eso es, amados hermanos, que nadie lo compra y él no se vende por nada, sino él es fiel a Dios en todo. Gloria a Dios. Estamos hablando en términos bíblicos de profetas verdaderos, de caracteres cristianos, porque muchos tienen 20 años, 25, 30 años de cristiano y su carácter es pésimo. Es pésimo, que no se aguantan ni ellos mismos, que actúan peor que uno del mundo. Y eso no es así. Uno tiene que cambiar de carácter. Amén. Porque la palabra de Dios te va cambiando tu manera de ser. Lo que tú hacías antes ya no lo haces. ¿Por qué? Porque tú vas siguiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el profeta de Dios, él es fiel a su Dios en todo, a sabiendas de todo por lo que va a pasar, por servir a Dios con todo su corazón. Aleluya. Vea qué bonito es eso, hermanos. Muchas veces nosotros no nos explicamos el por qué muchos profetas pasaron por grandes dificultades y las soportaron. El amor hacia Dios. Y esos profetas, ¿sabes qué? Creían en Dios de tal manera que ellos daban su vida por Dios. Gloria a Dios. Oh, hermano, qué bonito es eso, hermano. No nomás ser cristianos de boca. Ahorita, hermanos, todos amen a Dios y al ratito le andan rogando para que llegue a la iglesia. No, oiga, pues no. Ahora vamos a definir el significado de profeta. Profeta es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra. ¿Qué es el profeta para Dios? Es el representante de Dios en la tierra. Y cuando ese profeta habla lo que Dios dice, vea lo que pasa. Cuando el profeta habla lo que Dios le está hablando, es como si Dios mismo estuviera hablando. Es la voz de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Él está interpretando. Él está hablando. Por eso Dios quiere que sus profetas sean valientes, que estén atentos los profetas. Él quiere que sean personas que lo den todo, que no quieran quedar bien con el humano, sino lleven el mensaje de Dios tal y como Dios se los da. Entonces sí, Dios les aplaude, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no son palabras de él, del profeta. Son palabras que Dios le está hablando. Y usted puede ver que un abogado, cuando le dicta una carta a su secretaria, la secretaria le envía a aquella persona esa carta. Pero quien la recibe no dice, recibí una carta de la secretaria. No, recibí una carta del abogado. ¿Por qué? Porque esa carta lleva pensamientos del abogado. La secretaria oyó sus palabras, ella las escribió y ella las envió. Entonces, aquel hombre recibió un mensaje de parte de su abogado. Así es Dios con su profeta. Él habla
y el profeta tiene que decir exactamente lo que Dios le está hablando, sin quitarle, sin ponerle. Aleluya. Es por eso que mi llamado es de pastor. Mi llamado no es de sobador. Yo soy pastor. Ese es mi ministerio. Aleluya. Pero muchos son pastores sobadores de lomo, que le dan la suave a todos. Por eso tanto perdido está ese pastor como está toda la congregación. Aleluya. ¿Por qué? Porque no le están dando la honra y la gloria al Dios del cielo. Aleluya. Necesitamos reconocer que Él reina en cada uno de nosotros, Amén, amén. y que le amamos y que lo respetamos, Gloria a Dios. y que no estamos jugando con Dios. Esta es la razón por la cual el profeta debe de ser un creyente de carácter, para no ser movido por nadie, porque el profeta tiene que ser movido solamente por el Espíritu Santo, para que se mueva la mano de Dios. Gloria a Dios. Y muchos pastores no son movidos por el Espíritu Santo. Ellos son movidos por su esposa. Santo. Sí, no hacen otra cosa. Si la esposa le dice, "Ay, que eso está muy fuerte". No, estará fuerte para ti, pero Dios me lo dio, y eso lo predico. Gloria a Por Dios. eso tenemos que ser de carácter. De carácter. Allí. Y ser de carácter es darle la honra y la gloria a Dios. Porque está escrito como Dios me quiere. Y todo lo que Dios me ha dado para que yo sea un verdadero profeta. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vemos de que el profeta tiene que ser una persona de carácter para no ser movido por nadie. Nadie me lo mueve. Nadie le baja la pila. Él cree en su Dios. Amén. No está creyendo por lo que oye, lo que otras personas hablan, amados hermanos. Él se basa en lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, y todos, el profeta tiene que ser movido por el Espíritu Santo para que se mueva la mano de Dios y toque los corazones de los oyentes y se arrepientan y se vuelvan a Dios y se vuelvan ellos a Dios. La Santa Biblia dice, amados hermanos, la importancia que usted tiene y la importancia que tengo yo también. Lo que Dios necesita en esta tierra son profetas. Profetas. Dios necesita cuerpos en esta tierra que estén a su favor. Así como el diablo también necesita cuerpos para hacer lo malo. Por eso nosotros debemos de ser cristianos que tengamos discernimiento, que sepamos lo que es de Dios y sepamos lo que es del diablo. Aleluya. Y en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, vamos a comprobar lo que les estoy hablando. Dios no puede hacer nada si no tiene un cuerpo. Amén. ¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha escuchado de que 5 espíritus malos asaltaron al Banco de América? No. Ellos mencionan 5 personas, pero allí estaba el espíritu de robo en ellos, por eso lo robaron. Y Dios dice de esta manera, 1 Samuel capítulo 8, verso 7, y dijo Jehová a Samuel, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor. Dios no va a hacer nada, dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Dios nos necesita en esta tierra para que hablemos lo que Él quiere hacer en esta tierra. Entonces sí, se va a mover la mano de Dios. Dios dice, necesito a los profetas que sean atrevidos, valientes y que no amen a su propia vida, para que lleven mi mensaje, que es duro, no es suave. Aquel que te lo está dando suavecito, así es tan bajo el amor que le tiene a su Dios. Le tiene más amor al dinero, porque si te alza la voz, va a decir, ahora no doy. Tenía pensado dar, pero ahora no doy, porque me habló fuerte. Y le da suavecito. No, hombre, sacan lo que tenían pensado dar y sacan la tarjeta de crédito. Pastor, saque lo que usted quiera de aquí. ¿Por qué? Porque les está sobando el lomo, está agradando al hombre y está desagradando al Dios del cielo. Así es, aleluya. Porque el mensaje de Dios es duro. Y Dios le dice al profeta, escuchen o no escuchen, o me den la espalda, tapando sus oídos para no oír, y ponga su corazón como diamante para no escucharme. Tú sigue hablando y no pares de hablar, porque no te están despreciando a ti, sino a mí. Y tenemos un ejemplo muy lindo en el Antiguo Testamento, cuando la humanidad le pidió al profeta Samuel que les pusiera rey. Samuel se sintió mucho y él dijo, me están despreciando a mí, porque en los tiempos de Samuel, la nación de Israel eran guiados por los profetas, y como ellos pidieron profeta, el primer profeta, el primer rey de Israel fue el rey Saúl. De ahí empezaron los reyes, porque el pueblo pidió rey que los gobernara como todas las demás naciones. Entonces desecharon a Dios. Por eso dice, ¿sabes qué? Tú sigue adelante. Ellos no te están despreciando a ti, ellos me están despreciando a mí, dice Dios. Amén. Y dice 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, y dijo Jehová a Samuel, Samuel ya le había dicho lo que querían, ser gobernados por los hombres, y le dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No estaban desechando a Samuel, No. estaban desechando a Dios. Amén. Y no querían ser gobernados más por los profetas de Dios. Ellos querían ser gobernados por el hombre sin Dios. Y ven todo el desastre que ha hecho el hombre sin Dios. Aleluya. Ahorita todo está súper caro. Todo, amados hermanos, ellos hacen todos los errores que hacen ellos. Nosotros como pueblo lo pagamos. Amén. Porque nos suben gasolina, nos suben todos los alimentos, todas las cosas que estaban a un precio, ahora está el doble. Sonríe, que el Señor le ama. Siga sonriendo. Así, Dios le dice al profeta, tú sigue hablando de mí. ¿Para qué? Para yo hacer algo en la tierra. Por eso Dios necesita a profetas en la tierra. Amén. Personas que hablen exactamente lo que Dios está hablando al hombre. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la misión del profeta
es de comunicar al pueblo las palabras que Dios ha puesto en su boca. Ellos son el instrumento o la boca por donde Dios habla para comunicar su voluntad a los hombres. Es por eso que generalmente son odiados. Son odiados. Amén. Son despreciados, son criticados. Así es. Y como la mayoría no quieren sujetarse a Dios para hacer lo bueno, sus mensajes del profeta son ignorados. Lo ignoran, lo avientan tras sus espaldas. Para el de atrás y para el de atrás. Y el otro el de atrás dice, para el otro el de atrás. Y para que siga atrás. Ignoran el mensaje que es de Dios. Y sí, les gusta oír la mentira. Les encanta que les digan que están caminando muy bien con Dios cuando están en adulterio, en fornicación, cuando le abren toda la puerta al diablo y están destruyendo sus vidas. Así que, amados hermanos, Dios quiere profetas. Amén. Profetas verdaderos. Gloria a Dios. Porque la mayoría no quieren sujetarse a Dios para hacer lo bueno. Por eso los profetas son ignorados, algunos profetas son apedreados, otros perseguidos, otros torturados, otros odiados, otros criticados y otros son muertos. Otros en las cárceles por hablar la verdad. Lo que Dios habla, otros fueron puestos en una cisterna o en un pozo de agua, donde había, no había agua, pero sí había lodo que se hundió. El profeta Jeremías, en otras palabras, de que parte de su cuerpo se hundió en el lodo. Allí estar día y noche. Oh, quiero que usted sepa que vienen muchas enfermedades por eso, amados hermanos. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que los profetas de Dios deben de ser hombres de carácter, de solo ver a Dios y no voltear hacia atrás ni para agarrar impulso, porque ellos tienen gran responsabilidad de ir al frente en esta guerra espiritual y tienen que ser muy valientes y no unos cobardes. Aleluya. Si usted dice que era bravo en el mundo, muéstremelo aquí, en lo bueno, en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Porque todo lo que Pablo fue cuando estaba sin Cristo y sin esperanza, nos lo demostró cuando él aceptó a mi Señor Jesucristo. Siguió siendo el Pablo, aquel hombre que se atrevía a hacer cosas que otros no se atrevían a hacer. Él no cambió, él siguió haciendo el atrevimiento que él tuvo cuando no era cristiano. Él fue atrevido, valeroso. Él no tenía miedo. No tenía miedo. San Pablo fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Y él, ¿sabes qué? No anduvo llorando. Entonces vemos, amados hermanos, que los profetas tienen que ser valientes, vigorosos, no bravucones que nomás hablan por hablar. Y tienen más fe una hormiga o una liendre que ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay una gran responsabilidad que tienen los profetas. Porque, ¿saben qué? Ellos van adelante enfrentando la guerra espiritual. Es por eso que tienen que ser muy valientes y no unos cobardes. Porque el significado de profeta en griego
es uno que habla o que defiende la verdad de la palabra de Dios. Y no solamente el profeta debe hacer esto. Cada uno de nosotros debemos de defender la palabra de Dios. Aleluya. Pero los religiosos dicen, la palabra no necesita que nadie la defienda. Mentiras del diablo. Usted tiene que defender la palabra. Yo no voy a permitir a cualquiera que venga, que tenga doctrina errónea, que me venga y me contamine al pueblo de Dios. Aleluya. Si sé que no tiene la doctrina correcta, no, ni en la calle lo quiero. Gloria a Menos Dios. aquí adentro de este sagrado templo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que los profetas aman tanto a Dios, que todos los días están en comunión con Dios para cumplir sus mandatos de enseñar al pueblo las leyes de Dios y también cómo vivirlas. Y Dios lo tiene al profeta en las alturas para avisar con tiempo del peligro o de un ataque del enemigo. Y dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17, dice: hijo de hombre, le dice Dios, le está diciendo: Ezequiel, yo te he puesto por atalaya, yo te he puesto en las alturas para que cuides la casa de Israel. Aleluya. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tú vas a dar el mensaje que es duro. Te escuchen o no te escuchen o dejen de escuchar. Tú habla lo que yo te digo. Y esa es una responsabilidad grande. Por eso el profeta debe ser de carácter. Si el profeta dice que ama a Dios, es porque ama a Dios y está dispuesto a todo. A todo. Porque el profeta recibe órdenes de Dios y él las obedece. Gloria a Dios. El profeta es un predicador de justicia. Escuche bien. El profeta es un predicador de justicia, o sea, que predica la verdad tal y como está escrita. Y para que le entiendan, les da ejemplos que el pueblo ya conoce. Gloria a Dios. Y es una persona que nunca compromete la verdad del evangelio. No es una persona convenenciera. No es una persona que dice: para mí esto no es pecado. Si Dios la registra ahí, que si le quita el tiempo para estar en la casa de Dios, es pecado. Aleluya. Brinque, salta, ningún amén, se quedaron sofocados. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos de que el profeta siempre denuncia el pecado y anuncia la salvación. Gloria a Dios. Siempre se está consagrando día a día a Dios y le dice al Señor: Dios mío, que yo mengüe para que usted crezca, que yo muera al yo para que usted viva en mí. Gloria ¡Qué a bonito! Dios. ¡Gloria al Señor! Aleluya. Y todo que se llama cristiano, deberíamos de ser personas de carácter, que tenemos que defender la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios está en contra del chisme. Usted no tiene que ser una chismosa, Gloria a porque el Dios. chismoso es el diablo. Amén. Y si usted es cristiano o cristiana, usted debe de respetar la palabra de Dios. Aleluya. Así que todos deberíamos de ser creyentes de carácter. Y usted dirá: ¿por qué? Porque en 2 Timoteo 1:7 la escritura lo dice.
Y dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El profeta tiene los dones de poder, están con él. Tiene todo el poder. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ustedes me serán testigos. Pero no testigos de Jehová. No, testigos de lo que usted ha leído la palabra de Dios acerca de mi Señor Jesucristo. Amén. Así que, amados hermanos, entonces el Espíritu Santo es amor. Porque dice Dios en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Punto. Gloria al Señor. Y de dominio propio. ¿Y saben por qué de dominio propio? Porque cada uno de nosotros debemos de dar fruto. Fruto. Y los 9 dones de los frutos, el Espíritu Santo se encarga que se manifiesten en nuestra vida. Así que, amados hermanos, vemos de que nosotros a veces estamos como el canto, qué lejos estoy del cielo de donde he nacido, algo así. O si no usted compóngale. Gloria al Señor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es el mayor de mayores, que es un espíritu de poder, amor y dominio propio, para que el mundo se dé cuenta quiénes somos en Cristo Jesús, para que podamos oír la voz profética, que es una voz de autoridad, porque el pueblo recibe el poder de Jehová. Aleluya. Recibimos el poder del Padre. Amén, amén. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Los profetas andan de acuerdo a la Biblia. Son hombres inspirados para ser los mensajeros de Dios, para disciplinar, a servir al pueblo de Dios, a un solo Señor, para disciplinarlos a que tengan una sola fe y un solo bautismo, y están capacitados para ser intercesores por el pueblo de Dios. Aleluya. Ahora escuche esto: no todos los intercesores son profetas, pero todos los verdaderos profetas son intercesores. Aleluya. Porque no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores. Necesitamos el llamado. Gloria al Señor. El profeta ha sido equipado para que sea un hombre de carácter. Y tiene que ser de carácter, porque el profeta va a padecer mucho por hablar lo que Dios dice, porque la humanidad ha sido rebelde desde el principio de la Biblia. Amén. Y Dios destruyó al mundo en los tiempos de Noé. Dios los destruyó porque era tanta la corrupción, y Dios acabó con toda la humanidad. Aleluya. Amados hermanos, en el capítulo 19 también de Génesis, Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra porque estaban tan depravados. Imagínense, estamos en esos tiempos. Ahorita, el profeta ha sido equipado para que sea un hombre de carácter. Tiene que ser un hombre valeroso, atrevido y valiente. No tiene que ser miedoso. Y en él no tiene que existir la palabra no se puede. En un hombre de Dios no existe la palabra
no se puede. Aleluya. En nosotros, si somos de Dios, no debe de existir la palabra no se puede, porque la Biblia me dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando usted dice que no se puede, ¿sabe lo que pasa? Usted está contradiciendo la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos aquí a Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 2, versos 2 al 8, vemos a este profeta que Dios habla con él y dice, y luego me habló, entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿A quiénes va el profeta a llevarle el mensaje? A los rebeldes, a los que odian a Dios, aquellos que están en contra de Dios. Se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Verso 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Oiga, ¿cómo no va a tener problemas el profeta? ¿Cómo no va a sufrir? Por eso el profeta es un hombre solitario. Casi nadie quiere andar con él. ¿Por qué? Porque él no anda de acuerdo al mundo. Él anda de acuerdo a Dios. Aleluya. Y dice Dios, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Como Dios diciendo, siempre van a saber que todavía tengo un pueblo que me alaba, tengo un pueblo que habla de mí, tengo un pueblo que todavía predican mi palabra en contra de la corriente de todos aquellos que están jugando conmigo, dice Dios. Amén, amén. Y Dios le dice a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no les temas. Por eso no tiene que ser miedoso. No les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones y vivas entre los escorpiones. No tengas miedo de sus palabras. ¿Quién está aconsejando al profeta Ezequiel? Dios. Dios nos dice, no les tengan miedo. No les tengan miedo. Ni teman delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué quiere decirle Dios al profeta? Solamente tú habla lo que yo te estoy dando en este preciso momento. Eso habla. No pares de hablar. Gloria al Señor. Vemos que el profeta de Dios es obediente en hablar todo lo que Dios dice. Y Dios requiere que sea el profeta que sea atento. Que sea atento. Cuando usted está atento a la palabra de Dios, usted se está alimentando. Cuando usted está y no le importa a usted, y se cree la única Coca-Cola del desierto, ¿sabes qué? Nomás veo el bulto, pero no está en el lugar. Quizás su mente esté en Nueva York o esté en otro lugar, pero usted no está escuchando a Dios.
Por eso el profeta debe estar atento, porque Dios quiere que su profeta sea exacto, que hable exactamente las palabras que Él les está hablando. Amén. Y sean atrevidos, porque la palabra es dura. Y sean atrevidos para dar su mensaje, en la cual no van a ser bien recibidos. Porque casi nadie. Muchos dicen, ay pastor, a mí dígame la verdad. Les dicen la verdad, se enojan y no vuelven más. Ajá. Y tantos están moleste y moleste, dígame la verdad. Les dicen la verdad y los ofendes tanto Aleluya. por la verdad. Así es. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ajá. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya. Así que piquen al burro. Gloria al Señor. Y nos dicen en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 26. Vean lo que dice aquí. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a los profetas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír la verdad. Hay tanta gente que se llaman cristianos, se pegan golpes de pecho, que aman tanto a Dios y no pueden soportar esta palabra que estamos predicando aquí en la nueva unción. No pueden soportarla. ¿Por qué? Por el chamuco que tienen dentro, que no los deja oír, para que no cambien, para que ellos no cambien y siempre estén en sus manos. Aleluya. No, muchos dicen, no, es que el profeta, es que el pastor no viene en su día. Yo no sé qué le hizo la pastora. Todo el tiempo echándole la culpa a otro. No, Señor, estoy hablando la palabra de Dios. Amén, amén. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti. Los profetas que mataron les estaban diciendo que estaban mal. Así es, aleluya. Que estaban mal. E hicieron grandes abominaciones. Los profetas son los intérpretes, son los voceros de Dios que representan a Dios en la tierra. Amén. Y como dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos cristianos que están bajo el maligno, están en una iglesia, pero ¿sabes qué? Son dominados por Satanás. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. Dios les habla a través de su profeta, les habla la verdad y les dice lo que tienen que hacer, y ellos dicen, no, yo voy a hacer, yo estoy bien. Pero ¿por cuánto tiempo vas a estar bien? Y además de eso, ¿qué sacas con que estés bien aquí por poco tiempo si tu final va a ser por la eternidad en el infierno con el diablo por desobedientes? Así es, aleluya. Verdades son verdades, hombre. Respiren, por favor. Aleluya. Santos. Gloria al Señor. Esta es la razón por la cual los profetas no son amados. Por eso puse ese canto. Los profetas no son amados y llevan una vida muy solitaria. ¿Saben por qué? Porque aquellos que se creen tan santurrones no pueden andar con uno. ¿Por qué? Porque uno les dice sus verdades para su bien.
para que no anden en los errores que andan y se compongan. Aleluya. Respire, respire. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y eso pasa, que tenemos la oportunidad nosotros de caminar bien con Dios y no queremos caminar. No queremos caminar. Cualquier chachalaco nos saca fuera de serie. Santo Señor, Aleluya. ayúdame, Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, que los profetas no son amados y llevan una vida muy solitaria, porque la mayoría andan de coquetos con el diablo. Sí, lloran, le lloran al pecado. Lloran. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios sabe que estoy hablando verdad. Amén, amén. Gloria al Señor. Ahora, el profeta, por agradar a Dios, no le tiene amor a su propia vida. Oh, wow, qué bonito es esto. Llegar a una espiritualidad. Y usted dirá, pero ¿cómo? Usted no se pregunte cómo. Pero yo le voy a decir algo. Que en toda la gente que ama a Dios, se entrega a Dios, está el don de fe. El don de fe lo respalda. Que ellos creen a Dios de tal manera que lo hacen real en su vida. Aleluya. Por eso no tiene miedo a morir. Usted cree, muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo creer que al profeta Isaías, que fue cortado como cortan un palo con una sierra, lo partieron en dos pedazos? ¿Cómo? Ni dijo nada, murió alabando a su Dios. ¿Por qué? Por el don de fe. Entonces, usted no pregunte, solamente sigue escuchando. Para allá vamos. Amén, amén. Ya vamos llegando al cielo, no a Pénjamo. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, dice la palabra de Dios, hablando del profeta Jeremías, que no le tenían miedo a la muerte. El profeta Jeremías tampoco. Y todos verdaderos profetas no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque la voz de Dios está ahí. No les temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Él lo va a fortalecer, hombre. Y usted dirá, ¡ay, qué feo, qué feo! Pues sí, pero Dios siempre tiene preparado algo para que salgamos adelante. Amén. Y veamos al profeta Jeremías, que no tenía miedo morir por su Dios. En Jeremías capítulo 26, verso 2 al 8 dice, así ha dicho Jehová. Dios mandó al profeta Jeremías allá a la casa de Dios a predicar, y le dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová, habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabras. Tú dilas exactamente, Jeremías. Aleluya. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. ¿Cuál es la intención de Dios? De que regresen para con Él. Amén. Que hagan lo bueno. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyeréis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros,
para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo. Silo es una ciudad, y Dios destruyó la ciudad de Silo para siempre. Dios la destruyó. ¿Por qué? Por su pecado. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Escuche el verso 7. Y los sacerdotes, los profetas, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, ve aquí cómo hay sacerdotes falsos y cómo hay profetas falsos también. Los sacerdotes y los profetas que son falsos, y todo el pueblo le echaron mano a Jeremías diciendo: de cierto morirás. Y este hombre no se puso a llorar. Este hombre, ¿sabes qué? Siguió hablando allí en el verso 14 y 15 del capítulo 26 de Jeremías. Y dice de esta manera: en lo que a mí toca, dice Jeremías, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Gloria a Dios. Vea, que ser un verdadero profeta no es muy amado. No. Es una vida muy solitaria. Es una vida de sufrimientos. Pero es una satisfacción linda. De que el Dios Todopoderoso está contigo. Gloria y tú a lo Dios. amas. Lo amas con todo tu corazón. Y le puedes entender a Él. Por eso hace las cosas que Él te está hablando. Los profetas verdaderos son de carácter y andan tras los perdidos y no andan tras los salvos. Vea usted, ahorita andan tras los salvos. ¿Saben que usted se está congregando? Ahí están, van y hablan con usted: te invito a mi iglesia. Y es el mismo diablo que te está hablando. Es el mismo diablo que te quiere echar a perder. Amén. De por sí, ya nacimos perdidos. Y que nos echen a perder más. Pues no, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 24, versos 19 al 22. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. ¿Por qué? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. ¿Qué hicieron con el profeta? Lo mataron. ¿Por qué lo mataron?
porque andaba de sinvergüenza. No. No, a los sinvergüenzas los salvan, los adoran, Ey. les lloran, pero a los verdaderos profetas los matan. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren oír la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, del profeta Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Iglesia, tenemos una misión profética que cumplir en el mundo. Y la misión profética es que prediquemos, que vayamos a predicar el evangelio a los perdidos. Escuchen o no escuchen, pero ellos tienen que saber que Dios todavía tiene mucho pueblo que le ama, Amén. que le bendice, Amén. que quiere predicar su palabra. Amén. Así Gloria que a mis Dios. hermanos, que el Señor me les siga bendiciendo en gran manera. Amén.